Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El gobierno de Honduras llegó a un acuerdo con los ganaderos del departamento de Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios, que incluye una tregua de 3 meses, durante los cuales suspenderán los desalojos en estas zonas críticas y en este periodo de tiempo se prohibirá la deforestación y se implementarán medidas para preservar el bosque y las autoridades reiteran que la pérdida de vegetación debe ser cero. De acuerdo al gobierno, la tregua contempla la creación de un bono de red solidaria y contratos para familias pobres que han sido desalojadas y a partir de 2025 les ofrecerán puestos como guardabosques, fomentando la protección del medio ambiente. Además, establecerán un ordenamiento territorial y crearán una mesa de diálogo para la defensa del bosque. El Poder Ejecutivo afirma que las autoridades de seguridad continuarán combatiendo la narcoactividad en estas zonas de reserva natural, que ha afectado gravemente la conservación del medio ambiente. Sin embargo, a pesar de dicha tregua, algunos sectores señalan que la misma puede dejar las puertas libres para que continúe la deforestación en la biosfera del río Plátano. En la Asociación para una Sociedad Más Justa consideran que el momento es grave porque en este lapso algunos ocupantes continuarán con sus actividades, siendo una parte de estas ilegales, incluyendo el narcotráfico, la ganadería extensiva o la deforestación, si no existe un control efectivo, y muestra que al gobierno sí es posible torcerle el brazo y lo hace lucir como falta de autoridad. Ambientalistas señalan que el suspender los desalojos no es una decisión acertada debido a que son áreas de vocación forestal y frágiles al asentamiento humano que se convierte en un foco enorme de contaminación y atenta contra la riqueza natural. Expertos en temas de seguridad señalan que esta determinación podría ser de doble filo, ya que dejan que el narcotráfico gane terreno en la zona y sigan destruyendo las reservas, y lamentan que esto refleje que el gobierno perdió el control sobre los bosques del país. No obstante, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, indicó que cumplirán con su labor de cuidar los bosques ante la amenaza de la deforestación que afecta a las importantes reservas de vida, y añadió que esperan contar con el apoyo de pobladores de estas áreas. Igualmente, dijo que seguirán realizando operaciones de reconocimiento, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico, en especial en las plantaciones de drogas, además de mantener la presencia del Estado, en donde establecerán límites para que no haya avance en la deforestación. Bien, gracias. Cerramos la semana, hoy es viernes 27. Vamos a hablar de los alcances del acuerdo logrado entre el gobierno y los pobladores de las zonas protegidas en Olancho. Recuerdo que en el 2006 el gobierno del Poder Ciudadano sobrevolaba toda esa zona y se hacían operativos en busca de esa protección. Hubo diferencias, se buscó acuerdos, los cuales se lograron, y hoy vamos a conocer qué viene de aquí para allá luego de ese acuerdo entre pobladores de las zonas protegidas de Olancho y el gobierno. Está aquí el ministro director del Instituto Nacional de Conservación Forestal, ICF,
Ajá, y Malcolm Stukem Salgado, el holandés hondureño, viceministro de Recursos Naturales, debe estar en alguna cola. Igual que el ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, porque Aldana se tiene tomada la ciudad para celebrar las fiestas de la capital. Ministro Solís, bienvenido. Buenos días, muchas gracias Raúl. Buenos días también al pueblo hondureño. Como dicen, el que madruga, Dios le ayuda. Y aquí en Tegucigalpa, el que madruga no encuentra cola. En ¿A qué hora vino usted? Porque usted vive en la zona sur de la ciudad. Sí, no, yo salí 5:45 para estar a tiempo. Porque ya uno ya tiene más o menos medido el tráfico. Y hoy sí era un día ya donde el tráfico estaba. ¿Salir a las 6 de la zona sur? No, ya no, ya no. La hora de salida, 15 minutos antes para poder... Y la verdad que no sé cómo vamos a hacer los capitalinos. Hoy una compañera, Valeria, no vino porque se está graduando. Y la hipota me comentó antier, yo quiero comprar mi carrito. Más. Pues, sí, por eso. Hoy todo el mundo tiene la esperanza de comprar su carrito para movilizarse. Todo profesional que va alcanzando éxitos. Y está colapsada la ciudad. Sí. Lo hemos puesto, la adquisición de un vehículo, como un logro en la superación, una motivación de superación, ¿verdad? Pero cuando desde inicios nunca ha existido un ordenamiento territorial, un plan maestro de desarrollo urbano, se hicieron varios esfuerzos, incluso varias consultorías, pero nunca se han aplicado. Y esto es lo que trae como consecuencia un desorden vial, ¿verdad? La capacidad de carga de la infraestructura vial de la capital no está está por encima de la flota vehicular que circula esos datos, y también la topografía de la capital. Hacer obras de alivio son altamente costosas, porque en las construcciones de carretera o de obras de infraestructura lo caro es la remoción y los rellenos de tierra. Y aquí es una topografía totalmente quebrada, entonces hay que ir ampliándose a esos lugares planos. Como ojalá Marateca. que su candidato Jorge Aldana, que creo que Jorge no lo ha hecho mal, pero que tenga esa visión, si se va a postular, bueno, se está postulando para reelegirse. Hace muchos meses vi al arquitecto Henry Merriam, que él modernizó, hizo esos bulevares y ocupamos más pasos a desnivel y puentes. No soy arquitecto ni diseñador de una ciudad, pero el descongestionamiento es urgente para Tegucigalpa y para Comayagüela. Es que es urgente, pero también tiene que tener el principio de abrir la ciudad, ampliarla, no estarla concentrando. Siempre está concentrada, las obras son en los mismos lugares donde se han hecho obras. Hay que ampliar la ciudad, hay lugares de expansión, hay lugares para volver a habitar, tiene que haber un plan de ordenamiento territorial. Ahí está el Valle de Marateca. Bueno, pero en la zona sur se ha desarrollado bastante. Exacto. Ahí donde usted vive, esa zona se ha desarrollado bastante, y qué bueno. Es que para allá es la planificación, está planificada. Pero vamos al tema nuestro. Cuénteme, ese acuerdo entre el gobierno y los ganaderos, ¿por qué protestaban tanto los ganaderos? ¿Qué decían ellos? Mire... ¿Por qué no llegaban a acuerdos? Bueno, hay una realidad que hay que plantearla. Esas zonas del departamento de Colón, gracias a Dios y Olancho, es parte del corredor biológico mesoamericano. Hay diferentes áreas protegidas en las cuales históricamente no ha existido una gobernanza por parte del Estado en esas áreas protegidas. Mire, aquí queda al descubierto políticas de gobierno, quedan al descubierto también evidenciadas inversiones de organismos cooperantes en esas zonas cuando vamos a plantear la verdadera realidad. En los últimos prácticamente 15 años, 15, 16 años, aumentó el acaparamiento de tierras de esas zonas por parte de las poblaciones, los cuales son tierras que usted solo, la dinámica es deforestar y cerca y son suyas. ¿Por qué? Eso le iba a preguntar, porque yo he sobrevolado bastante esa zona. O sea que ahí uno corta y pone su cerco y es de uno. Esa es la dinámica que se ha venido haciendo históricamente y fortalecida del 2014
y ya con mayor fuerza a partir de cuando tuvimos el 2019, fue la pandemia del COVID. Cuando todo el mundo estaba encerrado, confinado, fue cuando aumentó la deforestación en esas áreas. Hay eventos de deforestación hasta de 600.000 hectáreas por una sola persona, un solo evento de deforestación que se puede monitorear satelitalmente. Entonces al final no existió una gobernanza, no existió un orden, se perdió esa política de protección, de conservación ambiental, pero en los verdaderos objetivos del país, lo que hay que hablar. Son los verdaderos objetivos del país. El verdadero objetivo del país es mantener la cobertura forestal, defender los bosques y aumentar la cobertura forestal. Ya después lo demás viene a ser ya acciones de jardinería que sí son importantes, que sí son de interés, pero si usted está perdiendo el bosque, prácticamente en la parte forestal no estamos haciendo nada. Todavía tenemos 56% de territorio con cobertura forestal en el país, cerca de 6.3 millones de hectáreas, pero hay una amenaza a ir perdiendo áreas de bosque. Esas zonas de ahí son los bosques más biodiversos, unos bosques, suelos ricos, tierra rica. Se encuentran varias áreas protegidas como el Parque Nacional Patuca, la Reserva Tahuaca, Montaña del Carbón, Guarunta, la biosfera del río Plátano. Podemos meter también Sierra de Agalta. Este gobierno, desde el primer día del gobierno, fue una prioridad la protección y la defensa ambiental, pero si nosotros miramos el escenario que quedó en el 2009, cuando miramos las gráficas y los datos de deforestación, a como lo tomamos el 2022, ya el daño, prácticamente hay un daño fuerte, con un potencial destructivo enorme, pero hay que poner un alto. Se buscaron acuerdos a inicio de gobierno, no se cumplieron los acuerdos, porque no podemos desconocer el posicionamiento también de personas de la tierra, ¿va? Y donde hay personas y donde hay una inversión también va a haber un interés que hay que defenderlo, y ellos lo van a defender. Cuando el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad toma ya como medida urgente ante una emergencia climática el desalojo de áreas protegidas y el objetivo de frenar la deforestación, llegar a lograr la cero deforestación al 2030, se inician acciones de neutralización en las zonas núcleo de las áreas protegidas. Las zonas núcleo de las áreas protegidas, y esto tenemos que tener esta claridad, las áreas protegidas en sus declaratorias tienen zonas de amortiguamiento y zonas núcleo. La biosfera del río Plátano tiene zona de amortiguamiento, zona núcleo y una zona cultural. Entonces, en las zonas de amortiguamiento ya existían poblaciones, ya existían actividades económicas, agrícolas, ganaderas, y ahí es donde impactan los daños para defender el núcleo. En el núcleo no existía nada, no existía ninguna vivienda, no existía ninguna actividad agrícola y ganadera. Pero en el monitoreo que hemos hecho, ya prácticamente a partir del 2014, 2017, ya con gran fuerza, empiezan a ingresar a la zona núcleo, pero ya no empieza a ingresar agricultura migratoria, no, ya empieza el acaparamiento de tierras con varios fines. Uno es cambio de uso de suelo para ganadería extensiva, pero grandes extensiones de tierra. El otro es también para venta ilegal de tierra, y se desarrolla un conflicto social, los cuales son delitos ambientales, todo a cambio de uso de suelo. Pero en este momento, ¿qué es lo que pasa en Olancho? Se empieza a neutralizar el refugio de vida silvestre de La Muralla. Se neutralizan carreteras ilegales, se neutralizan casas que no son casas, son construcciones o casas simuladas donde van los trabajadores que deforestan y se quedan durmiendo ahí para pasar la noche como covacha, le dijimos nosotros. Se neutraliza y se quitan cercos, se desaloja el ganado que están en las zonas núcleo, que hace poco fueron, podemos decir, han sido acaparadas a partir del 2017, y se mira la acción fuerte de parte del gobierno. El gobierno va decidido y se va logrando neutralizar la muralla, se entra a la Sierra de Agalta y se neutraliza. ¿Y los efectos cuáles son? Mire, se deforestaron en la muralla del 2022 a la fecha, para un dato de referencia, cerca de 2.400 hectáreas de bosque, y ya con denuncias de delito ambiental, pero no teníamos la orden de neutralización. Entonces, para esperar esa orden de neutralización por parte de un juez, porque hay que respetar las leyes, los procesos legales y los derechos humanos, perdimos 2.400 hectáreas.
Cuando inician las neutralizaciones y estamos haciendo el monitoreo, 4.3 hectáreas se han perdido. De 2.400, 4.3 hectáreas. Una disminución significativa. Luego en la Sierra de Galta lo mismo, carretera. Estaban construyendo una carretera para la zona núcleo. Complejo de identificarla a través de una imagen satelital, pero ¿con qué objetivo? Donde entra carretera va a haber destrucción. Lo mismo, cerca de 1.700 hectáreas, en estos momentos solo 5 hectáreas se han perdido. Entonces nos damos cuenta que funciona. Y las personas entienden que la neutralización va. Después hubo un movimiento de las personas que están en esas áreas y hubo una mala información para tener legitimidad, una oposición al plan cero de deforestación, que les digo a todas las personas que estaban en zonas de amortiguamiento que había orden de desalojo de las áreas protegidas, lo cual no era cierto. No era cierto, los operativos estaban claros donde iban a ingresar y al final pues existieron estas oposiciones, una lucha desde la visión económica de ellos, desde el arraigo productivo de ellos contra cero deforestación y entramos al diálogo. Hemos entrado al diálogo, hemos llegado a unos acuerdos, pero la claridad es frenar la deforestación, neutralizar cultivos ilegales, es perseguir el delito ambiental. De todo eso que me ha platicado, ¿cuánto se va a cumplir? Estamos monitoreando. No, Nosotros ahorita... Pero ¿cuánto cree que se va a cumplir de todo eso? Aquí aterricemos. Pues esperemos que se cumpla. ¿Todo? Esperemos que se cumpla, porque si no se cumple, y quedó claro y quedó establecido, si no se cumple los acuerdos del diálogo, se va a llegar vamos a seguir con la misma dinámica como estábamos. Ahorita lo que se ha hecho es una tregua a desalojo. Lo demás sigue funcionando igual y es la claridad que hemos llegado. Bien, ya está aquí el ministro. Le cuento, su colega lo estaba atacando, qué bárbaro es el Luqui que no se levantó temprano y vive aquí cerca. No, pero vengo de la Ministro. casa de mis papás y el tráfico está... Qué bueno que el espíritu también de la celebración del carnaval de Tegucigalpa esté ¿Qué le al dije? 100. No, pero yo lo defendí al Qué aire. bueno que ¿Sabe qué esté dije? En alguna cola debe estar Luqui. Así es. Pero es que será de cajón, en todos lados hay cola. Sí, pero qué bueno que la efervescencia para el carnaval esté en ese momento. Gracias, Raúl, por la invitación. Yo quisiera comenzar recalcando un par de ítems que nos parecen sumamente importantes, ¿no? Y son alrededor de la dinámica del gobierno. Este gobierno que tiene un proyecto revolucionario, ampliamente revolucionario, que se construye desde dos instancias para este tipo de temas. El primero, y hay que recalcar el discurso de la presidenta Xiomara Castro en Naciones Unidas, donde denunciaba cómo el modelo consumista, acaparador, ha sido altamente destructivo en contra del ambiente, cómo el modelo ha sido en contra de las grandes mayorías para beneficiar a pocas manos, pasar de la etapa de la denuncia pública sobre cómo funciona el sistema a la acción en torno a los desalojos que mencionaba el ministro Solís, en torno a la inversión pública, que es la más grande en la historia del país en temas ambientales, pero también para poder asegurar que las actividades de restauración se realicen y se cumplan. Esa pregunta que usted hace, Raúl, es la misma que hace todo el pueblo hondureño. En 2022 hubo un acuerdo y se incumplió. Hace un mes hubo un acuerdo que, bueno, se fue cumpliendo parcialmente. Después de cada acuerdo, la deforestación tuvo una tendencia a reducir en ciertas zonas del país. Pero un proyecto revolucionario confía en su gente, confía en el pueblo y construye los consensos, llega a esta capacidad. Y la instrucción de la presidenta fue llegar a estos acuerdos totales de beneficio. En primera instancia, la deforestación debe ser cero. Así textualmente lo dice el acuerdo. Y es importante recalcar. Segundo, es necesario restaurar áreas. Y vamos hacia ese paso. Hacia el paso en donde las áreas que son actualmente pastizales, las áreas que son zonas para ganadería, que son zonas
que deberían estar cubiertas de bosque, que son las orillas de los ríos, la protección de las cuencas, las zonas donde sea más importante mantener el agua, que sea para guardar el agua precisamente, esas deben pasar a proceso de restauración. Las que ya tienen bosque actualmente seguirán así, así se mantendrán. Las otras que están siendo para actividades productivas deben pasar a actividades de cuidado y de conservación. Y a cada uno de los ocupantes se le va a delimitar cuál es el área que debe pasar a un cuidado absoluto. En tercera instancia, es que este proyecto revolucionario que confía en la gente, que sabe que son legítimos representantes del pueblo, ha iniciado el proceso de construcción ya y de la creación de las comisiones en defensa del bosque. Esta es la gente, Raúl. Es la misma gente la que va a denunciar qué es lo que está sucediendo, quiénes están con los abusos en esa zona a través de nuestros técnicos que estarán en el sitio, también con elementos de Fuerzas Armadas, del Comando de Ecosistemas y de Protección del Bosque. Y finalmente, el cuarto punto toral del acuerdo es continuar con la destrucción de todas las actividades ligadas a lo ilícito, a lo ilegal, a través de las narcoactividades. Las plantaciones de hoja de coca, las plantaciones de marihuana, los narcolaboratorios que estén en la zona van a ser neutralizados y van a ser destruidos. Esa instrucción que está también desde el marco de la resolución del Consejo de Defensa y Seguridad que se aprobó en mayo de este año, se mantiene intacta. Y la gente ha decidido sabiamente desmarcarse. Y dice, nosotros nos dedicamos a producir, nosotros nos dedicamos a trabajar. Los acaparadores de tierra son otros. Los que usan estos terrenos para trasiego de lo ilícito son otros. Y dicen, nos vamos a separar, nosotros nos demarcamos de esto. El gobierno toma la palabra de estos productores, toma la palabra de estas asociaciones de productores que ellos representan o de otras dinámicas locales que tengan, y hemos decidido avanzar con paso firme. Hay que decirlo también, este acuerdo ha sido ampliamente socializado. No hay un solo habitante que no esté al tanto de lo que sucedió con este acuerdo. Para tal punto, el nivel de socialización, que los días en los que se detenía la deforestación en ese sitio es cuando ellos mismos estaban en las asambleas informativas en la calle, en las tomas que hicieron en Limones, en Campamento, entre Campamento y Buticalpa, cuando hicieron otra asamblea informativa también en la zona del Tauretillo, la carretera entre Catacamas y Dulcenombre de Culmí, habían convocado y se realizaron y se hicieron efectivas las convocatorias para las asambleas informativas en el municipio de Trojes, en El Paraíso, además también otras dinámicas municipales y finalmente esta gran asamblea informativa que duró varios días en el municipio de Catacamas, donde hemos llegado a feliz acuerdo. Antes, el abogado Marlon Duarte me escribió bien temprano, tenemos problemas con la línea de la planta. Hablé con los técnicos y me dicen que es de cable color, qué bárbaros. Entonces los de cable color y los de este canal, al aire, Jesús Torres, César Rosenthal, pongan orden. Bien, pero entonces voy a llamarte por aquí, Marlon. Por suerte ahora las comunicaciones me dice Marlon, zona ganadera tendrá que reforestar y supervisar, georreferenciar pactos amigables como Costa Rica y Brasil. Pero voy a hablarle a Marlon para que me diga y ponerme esas fotos que ha enviado el abogado Duarte, aprovechando que están los ministros. Marlon, buenos días. Aquí te escuchan los ministros. Muy buenos días, Raúl, señores ministros. Un placer saludarlos. Y felicidades, yo felicito porque llegar a acuerdos en una zona tan sensible y que también, dicho sea de paso, esa zona genera bastante empleo. El Producto Interno Bruto en cuestiones de alimentación que sale de esa zona es increíble, Raúl. El hato ganadero, por decirlo así, carne de consumo, tanto de San Pedro Sula y de Tegucigalpa, yo creo que se paralizaría si no entrara ganado de esa zona.
carne de esa zona, lácteos que van para El Salvador, Guatemala, mantequilla, queso, la carne porcina. Son muchas cosas que se toman en cuenta para poder llegar a esos acuerdos, pero lo más importante aquí es sopesar cuál es lo más importante en cuanto al interés del Estado. Una pregunta, ¿ese ganado es tuyo, ese que me mandaste en el video? Ojalá, y todavía tengo casos que ando buscando ganado, pero ojalá que se encontrara en esas asambleas alguien tuviera el parte del ganado de los Rosenthal ahí, pero creo que ya no existe ese ganado. Pero lo seguimos buscando, Raúl. Pero es que los ministros, mire qué nivel el de abogado, mire el ganado que tienen. No tengo ni una vaca partida por la mitad, tal vez en el freezer tengo algún par de libras de carne de res. Pues, Raúl, hay algo muy importante y en eso tiene razón el Luqui y el ingeniero Luis, y es el hecho de que las zonas son bien inaccesibles para poder tener un control bastante ponderado, por decirlo así, y llegar al problema. Pero yo siempre pongo de ejemplo, Raúl, lo que uno vive cuando uno viaja a otros países. Y aquí cerquita, un ejemplo claro, porque a veces para poder ganar tienes que perder algo. Y para poder ganar muchas cosas, en este caso el ejemplo que pongo yo en Guatemala, aquí nomás. Guatemala existe ellos le entienden al trámite en cuanto al turismo ecológico, y de paso este turismo te conlleva una protección total del área que estás exponiendo. Vas a un volcán, por ejemplo, al volcán de Agua. La vez pasada estaba cerrado porque estaban construyendo la carretera, óigame bien, construyendo la carretera a la cima del volcán para que la gente tuviera una vista panorámica de lo bello que tienen en esa zona. Es decir, yo voy a perder el lapsus de la carretera y me van a caer cualquier cantidad de ambientalistas, pero ¿qué va a pasar? Se va a regularizar las personas que van a poder tener algún tipo de ingresos, pero bajo la supervisión del sistema turístico de Guatemala. Segundo lugar, las personas que pretendan deforestar la zona va a tener más acceso de manera más rápido los controladores del bosque, es decir, los guardabosques o las personas encargadas para que estas personas no deforesten, y vas a tener acceso a la vista con cualquier cantidad de cámaras, inclusive hasta se cobra. Eso se llama ecoturismo. Otro ejemplo, vas al volcán de Iguazú en Costa Rica. ¿En qué llegas? En carro, al mero cráter. Entonces, que tienen el mismo acceso. Parques nacionales grandes de Estados Unidos. Pues te levantas en la mañana y en lo que miras un geyser, creo que se llama, en el Yosemite Park. Hay 100 hoteles ahí. Hay cualquier cantidad de carros. En Yellowstone, perdón, en Yosemite Park es otra área protegida en Estados Unidos que tiene casi 1.500 kilómetros de carreteras con guardabosques y pagas $20. Entonces llegas más rápido a la zona donde alguien pretenda deforestar. Si aquí, por ejemplo, en Tegucigalpa hicieran una carretera que vas a perder y te van a caer los ambientalistas, pero una carretera donde salieras del Pilihuín, una carretera con concreto hidráulico que cobraran 100, 150 lempiras, eso es ecoturismo, a caer a San Juancito, aquí le cae a todo el mundo, pero vas a perder eso, pero vas a ganar mucho más, vas a llegar más rápido a la zona de acceso donde alguien pretenda deforestar. Pero ¿cómo va a llegar la gente si hay que caminar un helicóptero? No aterriza un helicóptero. Los incendios forestales se combatirían más rápido. Entonces satanizaban una carretera, o satanizan una carretera que le dicen la narcocarretera, por ejemplo. Si esa carretera estuviera en las condiciones esenciales para que pueda llegar a estas personas que deforestan esas grandes cantidades, como dice el Luqui, que deforestan esas grandes cantidades sin ningún control, pero el problema es que no puedes acceder a ellos, porque si ahorita mandamos un convoy militar no van a llegar nunca, porque no van a poder pasar por ninguno. El ganado simple y sencillamente camina por todos lados. Entonces yo pienso de que el hecho de que llegaron a un acuerdo en este momento es un buen paso, pero hay que mejorar los accesos tanto para ellos como para la autoridad competente, que la autoridad competente ejerza ese derecho, esa facultad que tiene de proteger los bosques en todo Honduras. Es decir,
Ellos deforestan y deforestan porque nadie puede llegar ahí a decirles y pararlos, y cuando llegan ahí no hay nadie, no hay absolutamente nadie. Y el ganado, cuando se llega ahí, el ganado está en otras propiedades ya, en otros lugares. Entonces, dejemos de satanizar los accesos, porque a veces es mejor perder un poco. En Estados Unidos creo que ellos al momento de hacer esas carreteras sabían de antemano que iban a perder cualquier cantidad de hectáreas por el hecho de llegar a accesos y proteger los núcleos, proteger las zonas de amortiguamiento, y el hecho es que perdieron eso, pero ¿cuánto ganaron? ¿Cuánto protegieron? ¿Cuánto siguen protegiendo? Qué bonito sería que, por ejemplo, en Pico Bonito tuviéramos una carretera, un acceso para que las personas pudieran disfrutar de esa vista, y también el Estado pudiera tener el acceso a poder tener un control total y acceso directo cuando existen esos incendios forestales. Pero como van a pagar algo, caminos reales para poder llegar, lo único que pueden llegar son los animales. ¿Y quiénes son los animales? El ganado y todo ese... que no siguen los controles de ambiente, pero hay que pensar en eso, hay que pensar en el ecoturismo, hay que pensar en el manejo de este tipo de carreteras para poder llegar y tener acceso a combatir esta deforestación. Y también la georreferenciación es muy importante, sacar por lo menos el listado de todas las personas que tienen propiedades, cuánta cantidad de ganado tienen, cuántas personas trabajan para estos ganaderos, cuántas personas subsisten de esa actividad. Y ese trabajo empieza desde aquí en adelante para que el día de mañana no vaya a salir un terrateniente que tiene más tierra. Bien, gracias el abogado Marlon Duarte. Ingeniero Solís. Referente a lo que dice el abogado Duarte, pues, el suelo tiene su capacidad de uso y hay áreas para uso ganadero, hay áreas para agricultura también, así como hay áreas de protección y conservación. Hay que desarrollar por sectores, eso es una claridad, pero en este momento estamos hablando de áreas protegidas. Incluso habían bosques vírgenes donde no se pueden permitir estas actividades de ganadería, donde no se pueden desarrollar este tipo de actividades. El objetivo es producción de oxígeno, biodiversidad, conservación de flora, especies endémicas, producción de agua, que es importante para la ganadería. Entonces, ¿cuál es el hecho? Hay un deterioro, hay un avance de la frontera agrícola y ganadera en las áreas protegidas de la zona, con mayor fuerza, con mayor efecto, de la zona oriental del país. Lleva su ritmo, lleva su dinámica, y lo que pasa con la deforestación, que a medida va colonizando, va aumentando la amenaza sobre el bosque. Pero también hay un principio, y planteemos esa realidad, que nadie conserva por conservar. El bosque al final tiene que convertirse en un medio de vida, y yo pongo siempre como ejemplo, ¿por qué las microcuencas o zonas productoras de agua, donde las comunidades están apropiadas, ahí no se deforesta? Porque se tiene un beneficio, que es el agua para las comunidades, y las comunidades las defienden. ¿Por qué los bosques productivos, de donde vienen los planes de manejo, de vienen los camiones, cuando son aprobados planes de manejo que vienen con la madera, que es una necesidad, ¿por qué siempre hay bosque? Porque es un medio de vida y es la producción de madera que es necesaria en la sociedad. Entonces viene, y aquí hay dos dinámicas, y lo dijo el abogado Duarte, claro, hay personas que hacen acciones de acaparamiento de tierra, deforestan y se apropian de esas tierras. ¿Y sabe por qué se apropian? Porque ahí no es privado, ahí es parte del patrimonio nacional forestal, o sea, del Estado de Honduras, y otros son territorios de pueblos indígenas, que no se pueden vender, no se pueden transferir, no se pueden ni hipotecar, no lo puede vender una persona, no lo puede vender ni el Consejo Territorial, ni la directiva del Consejo Territorial de esos pueblos indígenas, porque son de todos los pueblos indígenas que existen ahí. Entonces, se han dado esas prácticas, se han ido acaparando esas tierras y se va perdiendo el bosque. Entonces, ahora que se ha perdido el bosque, ¿cuál es el planteamiento de este? Bueno, vamos a iniciar a construir mesas técnicas de este. No es una negociación, es un acuerdo para empezar a construir gobernanza en el área. ¿Y cuál es? Bueno, señores, en primer lugar, definamos la frontera forestal y dejemos de deforestar. Y en segundo lugar, ahora vamos haciendo productivas esas zonas, vamos otra vez ingresando el bosque con sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, restauración, recuperación de bosques, reforestación, y recuperaciones pueden ser productivas. Usted pone un sistema agroforestal, cacao, maderable,
y usted tiene bosque y hay una producción y hay población que se beneficia, porque ¿qué va a hacer con esas personas que están ahí? Pero el hecho es dejar de deforestar y lo que es bosque. El que es bosque, su uso es bosque, hasta la ley es muy clara, ¿va? El cambio de uso del suelo es un delito que es penado por el Código Penal. Entonces, esa es la claridad que tenemos que tener, y el desarrollo de carreteras en áreas forestales de conservación, en áreas protegidas, es el inicio de la deforestación y de la pérdida de cobertura forestal, y eso se permitió. Eso se permitió y eso es lo que nosotros hemos hecho como gobierno, neutralizar carreteras. Yo quisiera apuntar un par de detalles, Raúl, en torno a estos comentarios que a nosotros nos parecen importantes. El primero es que, bueno, los productores... Solo antes de que Sí. diga eso, le digo al jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, que quiere participar, después del ministro, unos anuncios, y llamo a don Mario Segura, que es un hombre también que conoce estos temas. Sí. Bueno, con los comentarios en torno a las carreteras, los mismos ocupantes de las zonas de las áreas protegidas han dicho y han aceptado, se han excedido en la cantidad de bosque que se ha perdido, en la cantidad de áreas deforestadas, y además también han aceptado el exceso de calles que se han construido que se utilizan durante muy poco tiempo, luego pasan a desuso y quedan en mal estado. Pero para ello, hacia esa zona en concreto, hay que recordar, bueno, este gobierno de la presidenta Castro está en proceso de pavimentación y con un gran avance la carretera que va hacia Patuca, desde Danlí hacia Patuca, que es un polo de desarrollo energético para las represas y para otros proyectos que hay en la zona, que además también tiene un alto uso de la población que se lucra a través de las actividades ganaderas. Además también otra carretera que va desde Danlí hacia Trojes, es el otro proyecto de pavimentación, porque no es lo mismo las carreteras reguladas por el Estado, que están ahora mismo en proceso de pavimentación, que efectivamente son mecanismos de control y son mecanismos de vigilancia, que las carreteras que cada quien construye solo porque tiene maquinaria, sin tener autorización, sin saber o sin preocuparse tampoco qué tanto está compartiendo con las propiedades vecinas. Y efectivamente el Estado mantiene esas capacidades para acordar y llegar a acuerdos con los comanejadores de las áreas protegidas. En concreto, un ejemplo concreto, en el Parque Nacional Cerro Azul Miámbar, Panacam, está un buen tramo de terracería, con huellas, pero es 100% accesible. Usted sube de la zona del lago de Yohoa hasta el centro de visitantes con buenas condiciones de carretera, en verano en todo tipo de vehículos. Es posible llegar a ese tipo de acuerdos y es posible mantener ese control, pero para ello debe haber una dinámica previa entre el gobierno, entre los comanejadores de las áreas protegidas y el compromiso también de tener denuncias inmediatas por cualquier tipo de delito ambiental. Bien, se han suspendido los desalojos en estas zonas núcleos de reservas naturales. Aquí está don Mario Segura, el jefe de la bancada del Partido Liberal, pero hoy no va a hablar de política, va a hablar de estos temas, de agricultura, ganadería, de las zonas protegidas. ¿Se arregló esto en Olancho, Mario, y en el oriente del país? ¿O el motivo que me has dicho que quieres participar? Buenos días, Mario. Sí, muy buenos días, Raúl. Primero, felicitar a los técnicos por el logro de hacer un acuerdo. Nosotros igualmente hablamos en calidad de diputados y también como pobladores de esa zona, que yo me crié en un lugar indígena que se llama Tapalchí, y logré conocer lo que era la reserva en sus tiempos, y el cual quiero comentarles aquí a los técnicos, porque sé que ellos están viendo el problema, pero nosotros conocemos cómo fueron los orígenes de este problema. Antes, Raúl, la frontera que teníamos nosotros, donde había presencia humana, era exactamente hasta lo que conocemos el río Yamal.
Río Yamales hacia abajo hasta un lugar que se llama Quifra, que estamos hablando de 2 días en bote, era zona totalmente inhóspita. Estaba la reserva del Parque Patuca en su estado natural. Cuando llega la contrarrevolución se instala en San Andrés de Bocay, instalan un hospital muy grande donde aterrizaba un avión de 30 personas frente al río Bocay. Cuando ellos salen de esa zona, pues cuando ya se hace la repatriación, empiezan a llegar la gente a esa zona. Y se forma una asociación que se llamaba AGAPI, Asociación de Ganaderos de Río Piu, que fueron las personas que fueron poblando esa zona. Pero yo les quiero decir a los técnicos, porque la reserva que está al frente de Nicaragua, yo creo que es la Boguas, está en su estado natural y está al frente de la de nosotros. ¿Y saben por qué esa reserva está en su estado natural? Porque allá sí la cuidan. Y yo tengo 20 años de estarles diciendo en este Congreso al Ejército, con Carlos Zelaya fue la última vez que metimos una moción que el Ejército fuera a conocer esa zona, que el Ejército fuera a tomar ya parte de lo que era el cuidado del bosque, porque es fácil, así como los dos técnicos que están hoy diciendo hay que hacer esto, pero nadie cuidó esa reserva anteriormente. Y en Nicaragua ustedes van a ver a los militares con botas de hule ganando 6.000 córdobas, que eso sí cuidan su reserva. Les ha habido descuido de parte de nosotros. La única presencia militar la tenemos en Banco Grande, la tenemos en el Río Piu, la tenemos en San Andrés de Bocay y la tenemos en Pancito. Pero son soldados que ustedes los van a ver jugando fútbol, no se van a meter a la reserva. Y la única reserva que hoy nos queda, porque yo conozco de lo que es la reserva Patuca, es la que está en la cordillera Entre Ríos. Yo hace 5 años metí una moción denunciando que fueran sobrevuelos porque miraba cómo los ganaderos estaban ya terminando con lo último que nos quedaba. Y eso es lo que nos queda ahorita en este momento, que también se han encontrado cultivos de hoja de coca. Entonces, esa reserva es la que nos queda que cuidar. Imagínese, Luqui, que en el río Coco, en lugares ya como la Boca de Español, como el Venado y otros lugares ganaderos, ya no tienen postes los agricultores. Fue tanta la tala que se hizo en esa zona que ya no tienen ni postes, ni madera, ni agua. Entonces, yo creo que sí estamos en un momento que no va a ser fácil, porque a mí me gustaría que ustedes vayan y conozcan en realidad, que se monten en un pipante y vayan a ver qué es lo que queda de esa reserva. Ahí lo que hay son pastos, ¿verdad? Ahí las reservas son poquitos, los que quedamos con montañas somos muy pocos, ¿verdad? Y ahí todo fue totalmente talado, ¿verdad? Y yo hablaba con los agricultores en Trojes que tenemos que reconocer que nosotros también infringimos la ley, pero también el Estado tiene que reconocer, Luqui, que este parque lo hicieron aquí en un escritorio, agarraron las coordenadas y dijeron este parque es de aquí a aquí. Nunca fueron a ver quiénes eran los pobladores que estaban allá. Nunca fueron a ver cuál era la gente que iba a afectar este parque. Ni se preocuparon. 15 años después, 20 años después, vienen a decir que hay que cuidar el parque. ¿Cuál parque? En el Parque Patuca es poca la reserva que tenemos. Y yo quiero decirles, yo he denunciado porque hemos descubierto talas de 10.000 manzanas en esa zona, que no es poca cosa. Yo sí creo que el esfuerzo que ustedes están haciendo vale la pena, pero tiene que ser un esfuerzo mancomunado con los pobladores, porque ya no es un problema solo técnico, es un problema social, ¿verdad? Y es un problema social de grandes envergaduras que tenemos que resolverlo de inmediato. Y la única manera de hacerlo es la cultura. Yo les voy a decir a ustedes bien claro, váyanse ustedes a las zonas cafetaleras, bosques artificiales, váyanse a las zonas ganaderas. El ganadero no, parece ser que tenemos la concepción que no podemos convivir con el bosque. Lo primero que hace un ganadero es talar el bosque y meterle fuego. Es la manera más fácil de poder poblar una manzana de pasto. Entonces, yo sí creo que podemos lograrlo, pero mancomunadamente con los pobladores. Pero si ustedes creen que con militares o que yendo a amedrentar a esta gente van a arreglar el problema, lo que van a provocar es un estallido social que le va a costar muy caro al país y muy caro a este gobierno. Yo hablaba con el presidente Zelaya porque él conoce bien el parque. Él estuvo allá con nosotros en Pancito en una reunión y sabe bien los problemas que se están dando en esa zona. Y ojalá
compañero de ICF y el compañero Luqui, que este acuerdo que hemos hecho sea un acuerdo que lo llevemos de tal manera que en muy poco tiempo podamos tener resuelto al menos el problema de la concientización de la gente, porque volver a poblar este parque, que como era antes, eso va a costar una gran cantidad de dinero y una gran cantidad de tiempo. Fíjate que yo felicito a los ganaderos, felicito al gobierno y creo que la mejor manera de arreglar estos problemas, Raúl, es dialogando tal como se está haciendo en este momento. Gracias, don Mario Segura. Sí, mantente un momento en línea, Mario, para escuchar a los ministros. Luqui. Sí, bueno, muchísimas gracias y saludos al diputado Mario Segura. Efectivamente, él lo mencionó, yo quiero hacer referencia a ello. Una de las personas que mejor conoce esa zona es el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Con él hicimos cerca de unos 15 sobrevuelos desde el inicio del gobierno. Esto es lo que dio paso para poder trabajar en el programa de inversión pública Padre Andrés Tamayo, 725 millones en el primer año y luego 1.000 millones más de inversión en estos 2 años. Después continuar con ello, con el sobrevuelo, no solo con el presidente Zelaya, sino también con la presidenta Castro, y que fuimos testigos en el último viaje a Mocorón, con la declaratoria de emergencia ambiental, con todo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y a partir de ahí tomar más medidas. También tenemos el honor, verdadero honor, que uno de los subsecretarios, el viceministro Jorge Salaverry, lleva casi 40 años cruzando en Pipante, en Balsa, toda la zona de Patuca, Río Plátano, Guarunta, Rus, Entre Ríos, que es Misquito. Además nos acompaña también en la Comisión de Cero Deforestación el ministro Luther Castillo Harry, a quien también enviamos un saludo. Un honor que un ministro Garífuna y Misquito que conoce la dinámica de la zona. Eso es lo que ha logrado precisamente poder llegar en este momento hasta esos consensos. Claro que la base es la gente, lo dice el Papa Francisco en el Laudato Si, de cómo los problemas ambientales o que se tratan de entender como ambientales tienen una base social, tienen la razón social. Es la gente, son los recursos para la gente. Pero ¿cuánto necesita una persona para vivir? 2 manzanas, 3 manzanas, 5 manzanas. ¿Quién financió la pérdida de bosque de 250.000 hectáreas en los últimos 10 años en esas zonas protegidas? Y ese es el modelo del acaparamiento de las tierras. Entonces hay que ir detrás de quienes están sobre lo ilícito, sobre la narcoactividad, con las plantaciones de coca, con las plantaciones de marihuana, con los narcolaboratorios que utilizan en primera instancia el acaparamiento de las tierras. No les interesa tener tierra, les interesa el lavado de activos, les interesa estar moviendo el dinero. Esa es la preocupación que hay ahí. Y por eso es que la presidenta así lo ha denunciado, el Consejo de Defensa y Seguridad así lo ha denunciado. A las pobres personas que llevaron pagándoles una miseria, unos pocos lempiras diarios y que los tenían en las zonas núcleo de estas áreas protegidas, que fueron desalojados, pero que son familias pobres. Ya el Estado ha acordado en estos días recientes que sean contratados como guardas forestales. Primero, acceder a un bono de inmediato, a partir de la próxima semana, un bono de la Red Solidaria que impulsa la presidenta Castro, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Pasar a un proceso de capacitación y luego que se conviertan en nuestros guardabosques. Claro que hay que llegar a acuerdos con la gente y nosotros, así como lo hemos hecho con los ganaderos, también hemos avanzado en gran medida con el sector cafetalero, ahora con esta última medida que hay sobre el reglamento de cero deforestación para la Unión Europea. Las instituciones que nosotros representamos, tanto el Instituto de Conservación Forestal como la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, ha avanzado en diversas pláticas, ha avanzado en diversos acuerdos para asegurar que todos los productores de café cumplan con los requisitos, cumplan con la debida diligencia para que continúe la exportación normal. Nosotros también hemos hablado con otras instituciones de gobierno para ir avanzando. Si bien es cierto, ahí estamos trabajando en 2 vías. Una es solicitando el periodo de prórroga para la entrada en vigencia de este acuerdo, pero también en lo que nos corresponde, nosotros vamos a estar listos para el momento
en el que la Unión Europea diga que entra en vigencia y que se mantiene, y vamos a seguir trabajando con el sector ganadero, con el sector agrícola, con el sector cafetalero, porque entendemos la vocación del país, la tradición cultural del país, que es de trabajo, que es de campo, la vocación cultural que es honesta, y vamos a seguir también castigando a quienes estén en actividades ilícitas. El ministro Solís y luego don Mario Segura. Pero un momentito, Raúl. Dime. Pero yo le quiero decir también a Luqui que no solo es la contaminación, no solo es la que es de ahí, porque no hablan ustedes de ese montón de colonias que están haciendo aquí en Honduras. ¿De dónde le vamos a dar agua a ese montón de colonias y quién va a recoger la basura y los residuos? Solo en Daní tenemos 263 colonias. Los valles que antes producían maíz, usted ahora los va a ver produciendo casas. Y aquí al ministro Solís, yo metí una moción en ese Congreso Nacional para que se investigara también ese montón de plan de manejo. Van a parar a los agricultores allá, y ¿por qué no paran ese montón de camiones y furgones que salen todos los días con madera? Entonces también aquí esto debe ser integral, ¿verdad? Aquí, miren, señores, váyanse a esos departamentos, ustedes se están llenando de casas, y va a haber un momento en que ni vamos a tener agua, ni vamos a poder recoger la basura, ni las aguas residuales, ¿verdad? Este es un problema que también lo tenemos que ver, ¿verdad? Y le corresponde a Luqui, igual a Luis, con el tema de la tala de bosques, de los pinos, ¿verdad? No crean ustedes que el pueblo se siente tranquilo de ver ese montón de camiones saliendo con pinos todos los días. Y el argumento que ponen que es que el bosque hay que aprovecharlo, sí hay que aprovecharlo, pero que empiecen a sembrar árboles, ¿verdad? Pues yo creo que aquí debe ser integral y debe ser parejo para todos, ¿no? Bueno, en primer lugar, reconocer que el diputado como ganadero acepta que son responsables de la deforestación y acepta también el daño que ha causado la ganadería, la pérdida de la cobertura del bosque. El hecho de que cuando hace la comparación Nicaragua-Honduras, la palabra es fácil, ahí hay gobernanza, y eso es lo que ha hecho este gobierno cuando iniciamos a hacer los sobrevuelos con el expresidente Zelaya, buscar los mecanismos para ejercer gobernanza sobre nuestras áreas protegidas y sobre nuestros bosques. Él mismo lo dice y eso no se desconoce. Aquí recuperar la gobernanza en el sector forestal ha sido una lucha que hay que enfrentarse a intereses, que enfrentar intereses fuertes, y los hemos enfrentado y hemos ido ordenando poco a poco, tampoco va a ser de la noche a la mañana. Y ninguna, aunque se haya declarado área protegida, aunque no se haya comunicado a las personas que existían ahí, que no tenían esa conducta destructiva, ni de acaparamiento de tierras, ni para motivos de lavado de activos, para tener ganadería extensiva, ir desalojando pueblos, han desalojado pueblos, han expropiado de sus tierras a poblaciones indígenas. Ninguna de esas acciones, por no haber gobernanza, justifica y le da autoridad a nadie para deforestar, para destruir esas áreas protegidas. Ahora hay una realidad, hay un daño. ¿Qué nos corresponde? Defender lo que queda y ir recuperando lo que se dañó, pero hay también poblaciones y hay que integrarlas directamente y generar esos espacios de recuperar el bosque, esa reforestación. Nosotros le dijimos restauraciones productivas, ir teniendo otra vez, recuperando esas coberturas de bosque. Y todo es ordenamiento, lo mismo con los planes de manejo. A mí me corresponde autorizarlo, es uno de los mandatos que tiene la institución en la ley forestal. Pero también, usted mismo lo dijo, que corten y que planten. Uno de los principios que tenemos que tener claro, la madera es una necesidad. Nosotros no podemos prescindir de la madera. La industria de la construcción, cuando ingresamos hubieron 3 meses que prácticamente no teníamos facturas para transporte de madera en rollo porque pusimos códigos de seguridad porque las estaban falsificando. En el país hubo 3 meses sin madera, sin aprovechamientos. Tuve notas de la industria de la construcción, del Colegio de Ingenieros Civiles. Tuve reclamos de la misma población que no tenía biomasa, para leña no tenía biomasa. Hasta me llegó una nota de personas que tienen una asociación que venden ataúdes. Entonces es una necesidad. ¿Y cuál es la función del Estado? Regular esa materia prima que se necesita, y esos son los planes de manejo, y garantizar la sostenibilidad.
Pero también hay que hablar claro, uno aprueba, uno tiene claridad de lo que aprueba, tiene certeza que es lo que está aprobando, pero bajo esa legalidad también a la par puede haber ilegalidad, que es lo que se transporta de noche, que es lo que se corta y se transporta de manera escondida, que son los cortes ilegales, y para eso hemos desarrollado herramientas que tenemos ahí. Hace poco la pusieron, una herramienta sencilla, pero muy útil, y es prácticamente el alma operativa de la Fuerza de Tarea Interinstitucional. Diga qué es para que lo... Se llama alertas de deforestación. Ya, diputado, no necesitamos ir al lugar a donde está la deforestación, no necesitamos que nos llamen y nos cuenten dónde está la deforestación. Y ahí tenemos toda la base de datos del país, áreas protegidas, microcuencas. Sabemos cuando hay cambio de uso de suelo para meter sistemas agroforestales, para meter café. Sabemos también cuando se aprueban, están solicitando planes de manejo y lo que se está solicitando es quitar la cobertura de pino para dejar establecido el sistema de cafetal. Sabemos dónde deforesta, mire, ahí está un ejemplo. En marzo del 2024 nos tira una alerta el satélite cuando pasa. En abril, 30 hectáreas, mire, mayo 30, ahí ya pusieron algo, ahí hay pasto. Entonces ahora que cuando los tira la alerta, digamos en marzo del 2024, nosotros sabemos dónde está ubicada. Y llegamos y neutralizamos. Eso es neutralizar, sabemos que no vamos a encontrar a nadie. Podemos hallar personas infragantes. ¿Y qué neutralizar? Deshacer todo lo que tienen ahí y ejercer gobernanza. Y es lo que estamos haciendo con las Fuerzas Armadas a través de los puestos de control, de técnico. Entonces, para estar invirtiendo en hacer consultorías que no le sirven de nada al sector forestal ni a la institucionalidad, porque se quedó la forma de manejar el sector forestal, se quedó a un nivel de pensamiento y cero aplicación. Preferimos contratar guardarrecursos con una motocicleta, poner un puesto de control para que establecer gobernanza en esas áreas. Que hemos recuperado, y vamos a recuperar, no necesitamos ni plantar. El bosque por sí solo se recupera. 30 segundos, Raúl. Entonces, lo que vamos a hacer, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vamos a ver? Aquí es un ordenamiento, aquí es hoy hay monitoreo. Lo que es bosque se va a defender de bosque. Y también somos conscientes de recuperar los espacios productivos. La agroforestería, lo dejo claro, no es meter la agricultura al bosque, es al contrario, meter el bosque a la agricultura, ir creando esos sistemas de agrobosque, que pronto el gobierno de la República también va a estar lanzando un proyecto que se llama agrobosque, que son esos enlaces productivos, esa restauración productiva y hacer esas interconexiones en esa fragmentación y en esos daños que se han dado al bosque. Bien, Mario, tu participación final. En un momento, después de la pausa, va a participar el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento. Solo de lo que dijo el diputado Ajá. Segura. Sí, bueno, quisiera hacerle dos invitaciones al diputado Segura. La primera, en torno a que él como representante del departamento, en torno a esos temas de la basura y manejo de desechos sólidos, tiene total libertad y total apertura para consultarle a los alcaldes qué hicieron con la gestión de las transferencias que realizó la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para eliminar los botaderos clandestinos de basura. Son transferencias que se hicieron desde 2023 y en este 2024 puede ir y está invitado a las alcaldías de Alauca, Danlí, El Paraíso, Huinope, Jacaliapa, Potrerío, San Antonio de Flores, Soledad y Texíhuatl. A todas esas alcaldías les hemos hecho transferencias para manejo de desechos sólidos. Son algunos millones, entre 4 y 5 millones los que se entregaron en estas municipalidades. Pero no a y todas, además, ojo, a todas. el año pasado a todas. ¿Es la misma cantidad? No, este año Le digo eso porque es la gente proporcional. allá brinca. A ese alcalde le dieron tanto. Es proporcional, unas 700,000, Por eso 700,000. le hago esa pregunta porque ya la gente en un pueblo dice, a este le dieron tanto y no hizo nada. Pero Ojo. a todas se les han dado. Eso es proporcional en base al área del municipio, a los problemas históricos que tienen, al porcentaje de crecimiento demográfico. Y la segunda invitación, en su calidad de diputado y de jefe de bancada, en las próximas semanas nosotros estaremos presentando la ley de gestión para los residuos sólidos, la ley sobre el qué hacer con la basura en este país para poder trascender de los botaderos municipales que hay hacia rellenos sanitarios, que estaremos construyendo 5 rellenos sanitarios el próximo año. Bien, Mario, brevemente, porque Raúl, tengo que ir a anuncios. El problema es que estos funcionarios solo invitan a los de libre. No, el diputado. Vaya, solo a los de el libre diputado, inviten yo le voy a dar algo al no, diputado. Él sabe de qué partido son los alcaldes que yo acabo de leer. Solo hay uno de libre y los otros No, 8 no. fíjate que el diputado tiene esa claridad y a nosotros en los proyectos ambientales que hemos metido en el ¿Y Congreso usted hemos por qué tenido no total apoyo invita a con los él. del libro usted? ¿Cómo?
Como los Aquí del- lo está- No, yo cuando he ido al Congreso hemos tenido el apoyo de todas las bancadas. Él ha participado apoyando los proyectos ambientales. Él ha votado a favor. Él ha votado a favor. Él tiene esa de las leyes claridad. que Y nosotros qué hemos bueno que llevado. tenga esa claridad. Pero en el Congreso, pero cuando van a los pueblos de ustedes los invitan a los de ustedes, ¿verdad? Vaya. Allá no existimos nosotros y la cosa no es así, ¿verdad? Ajá, ¿y entonces? No, ahí lo vamos a llevar. Entonces, Vamos a llevar ahí con los proyectos El que hay evento agroforestales. es no, a el mí no me ministro tienen que invitar, pero tienen que aprender a que aquí todos somos hondureños y todos tenemos derechos y deberes. Para acá, diputado es el del LIDE, diputado es el CACHE y diputado es el lideral, ¿verdad? Todos tenemos responsabilidades. Mario, conclusión, Mario. No, conclusión es que yo los felicito, vamos a estar pendientes en el Congreso Nacional para apoyarlos en todo lo que podamos. Igualmente a los espero en la zona, pero que dejen de ir en helicóptero, que se monten en un pipante y se pongan una postatiule, yo me encargo de llevarlos, para que miren cómo vivimos la gente allá y lo que cuesta. Las tenemos siempre listas Solo en el que carro. prepare la burrita y nos vamos. Que prepares la burrita, dice. No está bueno, aunque sea chancho, les vamos a dar ahí una buena gallina. Bueno, Mario, un abrazo. Invitado. Gracias. Bueno. Mario Segura, jefe de la bancada del Partido Liberal de Honduras. Voy a una pausa y Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Libertad y Refundación, oriundo de Olancho, participa en un momento. Bien, continuamos. Aquí está el diputado Rafael Sarmiento con nosotros esta mañana sobre este tema abordado también en lo que ha sido el acuerdo que logró el gobierno de los pobladores de las zonas protegidas de Olancho. Con nosotros el ministro Luqui Medina, está el ministro Luis Solís, ya está listo en unos minutos Jorge Salaverry, viceministro de Recursos Naturales y Ambiente, y Malcolm Stucken Salgado, se quedó en la cola, el viceministro de Recursos Naturales. Sus consideraciones sobre este tema, diputado Sarmiento, buenos días. Buenos días, Raúl, al pueblo hondureño, que nos ven y nos escuchan a través de la entrevista de Canal 11, a nuestros compañeros ministros Luqui Medina y de Medio Ambiente y Luis Solís de ICF. Tres elementos importantes. Lo primero es que solamente un gobierno con conciencia social, que lucha por la vida, por el agua, por los bosques, ha tomado esta decisión que hacían muchísimos gobiernos atrás, lo olvidaron por completo, que solamente les ha importado los proyectos extractivistas, no sostenibles y de daño ambiental. Lo fácil hubiera sido para este gobierno de cambios que eligió el pueblo hondureño es haberle seguido administrando crisis y habernos hecho de la vista gorda. Y como efectivamente lo ha dicho Luz y lo ha dicho Luis, desde el inicio del gobierno, la presidenta, el coordinador general, el presidente Zelay, han sobrevolado el territorio nacional y han visto la destrucción que hay de nuestras cuencas, de nuestros ríos, el daño y la contaminación que hace la minería ilegal, sobre todo en este departamento de Olancho. Y bueno, tenía que llegar un gobierno de orden y llegó. Para eso eligió el pueblo hondureño un nuevo gobierno, para que pusiera orden, para hacer cambios, no para seguir administrando crisis, ni para seguir repitiendo los estragos y los daños y la destrucción del pasado. Aquí en este departamento de Olancho, el pasado verano tuvimos una bruma permanente, incluso una bruma de humo más fuerte que la que tuvimos en las grandes ciudades, fíjese bien, hasta hablando del departamento de Olancho. Aquí en Olancho experimentamos donde se secaron y dejaron de correr quebradas que nunca lo habían hecho, ríos que nunca lo habían hecho. ¿Y qué va a pasar si no tenemos conciencia, la mayoría de los hondureños, la mayoría de los olanchanos, si no protegemos las cuencas, las microcuencas, las zonas productoras de agua que están en las zonas núcleos, de las principales zonas de reserva, de las principales cordilleras? ¿Qué va a pasar con la mayoría de los hondureños? Entonces, ante esta situación, cuando nosotros recorremos en política los 23 municipios de Olancho, y sé que en todo el país están, la primera petición de todas las comunidades es que están colapsados todos los proyectos de agua, los cascos urbanos, incluso de las comunidades. Y cuando uno va y les pregunta es que está colapsada también la zona productora de agua. Y eso se debe ante esta falta de conciencia que hay
de proteger nuestro medio ambiente, de proteger nuestras zonas productoras de agua. Así que lo primero es reconocer este esfuerzo conjunto, colectivo, integral que ha hecho el gobierno de la República, que en algún momento de la historia se lo reconocerá a los que están hoy sentados ahí, a Luke y a Luis, pero fundamentalmente a la presidenta Xiomara, que es una presidenta ecologista, y en algún momento de la historia se lo va a reconocer. Lo segundo es que debemos también felicitar por la capacidad de diálogo y porque el diálogo del más alto nivel, que al final lo ha logrado construcción y consensos, hemos mostrado que no somos inflexibles, que sí se es radical en la protección de las zonas núcleos, sí se es radical en la deforestación masiva, grosera, que han hecho esas prácticas ilegales y que son delito ambiental. Sin embargo, también han tenido la capacidad de sentarse para entender que esta situación también nos genera un problema social, nos genera también un problema económico de comunidades, de personas naturales, y que evidentemente había que sentarse para hacer excepciones en zonas de amortiguamiento, hacer compromisos también por parte de los pobladores, porque la única manera que esto pueda ser sostenible es que la comunidad, es que allá, tierra adentro, allá en las montañas, haya conciencia también que llegó el momento de empezar a reforestar, llegó el momento de respetar el medio ambiente y llegó el momento que quien siga haciendo prácticas de quema y quien siga deforestando sepa que se le va a denunciar y que se le va a perseguir, que se le va a procesar y se le va a poner a la orden de los tribunales. Eso es importante, que se entiende que hay un gobierno que protege el medio ambiente y que protege también nuestras cuencas, nuestras zonas productoras de agua y de bosque. Y en tercer lugar, y para finalizar, es que nosotros estamos obligados como ciudadanos, como hondureños, y insto a los ministros, porque es cierto que ha habido una movilización importante de productores, de ganaderos, que mueven la economía del departamento de Olancho y del país. Pero también decir que hay también muchísimas de esas personas que anduvieron ahí y del resto del pueblo que estamos de manera incondicional respaldando a la presidenta, respaldando al gobierno, y muchas personas ahora me han solicitado, después de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y pobladores de las zonas protegidas, que también salgamos a movilizarnos el resto del pueblo, que estamos de acuerdo en proteger el agua, de acuerdo en proteger la vida, de acuerdo en proteger nuestros bosques, y estamos entonces, les propongo acá a los ministros para que podamos hacer una movilización pacífica en respaldo al gobierno, pero fundamentalmente en respaldo al agua, en respaldo a la vida, en respaldo a nuestras zonas, a nuestros bosques, y respaldo también a nuestro medio ambiente, que también es la casa común de todos. Así que gracias por la oportunidad, Raúl, y felicito esta enorme labor de sacrificio, de esfuerzo que ha tenido nuestra presidenta, y que sé que también allá en la conciencia de cada uno de los ganaderos, de los agricultores, a gran escala, también sabemos que debía llegar este momento, llegó, y lo que nos queda como hondureños, lo que nos queda como lanchanos es respaldar todas las acciones que van conducentes a proteger el agua, proteger finalmente la vida, que es lo más preciado que tiene el Estado hondureño. Gracias, Raúl, por la oportunidad, que Dios les bendiga y sigamos adelante, compañeros. Un abrazo. Bien, Jorge Salaverry, el viceministro de Recursos Naturales y Ambiente, está aquí con nosotros. Él es muy conocedor de esto. Salaverry, ¿qué le puede decir al pueblo hondureño? Creo que ha tenido la oportunidad de escuchar cómo se ha desarrollado el foro. Viceministro, buenos días. Gracias, muchas gracias, Raúl, por la invitación, y un saludo caluroso a mis colegas ministros, compañero Luis Solís, compañero Luqui Medina. Me disculpo por no poder estar con ustedes allá en el foro en vivo, pero estamos cumpliendo temas siempre enfocados en el tema de la gestión territorial, de las buenas prácticas, y estamos aquí en Gracias, en este famoso territorio, en un congreso de conectividad y coexistencia. Esa es la palabra clave, coexistencia. Aquí están participando pueblos originarios, representantes de hondureños, biólogos forestales como expositores, pero jóvenes brillantes. Tenemos el talento en Honduras, sabemos cómo resolver estas situaciones. No tenemos que traer ya tanto extranjero. Tenemos talento como nuestros valientes ministros, a quienes yo admiro y quiero mucho, y estoy muy de cerca con ellos. Pero quiero resaltar algo muy importante, Raúl.
1000 por 1000 de acuerdo con las palabras del diputado Sarmiento. Toca la verdad, mi corazón, y estoy de acuerdo por eso. Quiero mencionar algo muy importante, Raúl, y es que cuando digamos que tenemos cero deforestación, o es que la paramos o es que ya no tenemos bosques. Si ustedes preguntan en Haití, Haití tiene cero deforestación porque ya no tiene bosques. No podemos llegar a esos extremos. Y quiero resaltar algo muy importante, algo heroico, valiente, histórico, que es la resolución de cero deforestación al 2029, que se hizo el grito allá en Mocorón, en mi pueblo indígena de la Mosquitia. Y eso dio un mensaje muy contundente. Podemos hablar de cada uno de los temas que hablaron el diputado Segura, don Marlon Duarte, bueno, el diputado Sarmiento, estoy muy de acuerdo con todo lo que él dijo, pero creo que valdría la pena que le ampliáramos al diputado Segura el tema de los planes de manejo y poder divulgarles un poquito más para que la sociedad civil entienda cómo funcionan los planes de manejo. En todo el mundo los sataniza. Y hace muchos años el compañero Lucky, cuando estábamos en la llanura, mencionó que todo mundo sataniza las rastras cargadas de madera, pero nadie menciona las tacuacinas llenas de carne de ganado vacuno que entran de esos territorios que hoy están siendo convertidos a pastizales. No sabemos qué es lo que va dentro del vientre de esos animales y no conocemos inclusive la trazabilidad. Hay ganado que está llegando fuera de nuestras fronteras y lo que está sirviendo es enriquecer a unas pocas personas que están degradando el territorio. Conocemos el territorio de tierra, conocemos de agua, remando, no solamente en aviones. Conocemos el río Patuca desde el Tablazo hasta Guasvila. Hace 25 años eran territorios prístinos. Y no es cierto que en Nicaragua, en Bozaguas, el bosque está intacto. Los hermanos Mayagna han tenido que venirse a refugiar a Honduras porque los han desplazado. Tenemos un fenómeno muy similar de desplazamiento territorial. El tema no es fácil, es bastante complejo y quiero mencionar algo muy importante cuando tuvimos la reunión allá en el Aguacate, y es que la presidenta mencionó dos palabras claves que las quiero rescatar, y es que tomemos decisiones humanas pero enmarcadas en ley. Tenemos todo un sistema de áreas protegidas, el compañero Solís mencionó lo que ha pasado. Hoy no necesitamos que nos chismeen, que nos cuenten. Hoy con una imagen satelital podemos saber exactamente lo que está ocurriendo en el territorio por medio de las alertas de deforestación. Inclusive hay algunos que decían que tienen 70 años, 10 años de estar en el territorio, tal vez en la zona de amortiguamiento, pero no en los núcleos. Podemos saber exactamente cuándo entró cada persona que está ocupando los núcleos de nuestras reservas. Desgraciadamente, nunca rendimos cuenta. Las administraciones anteriores no rinden cuenta a nadie, absolutamente a nadie. A mí me amenazaron simplemente por ser un informante de la realidad. Estuve en un frente a frente en el 2014 con el general Álvarez, creo que estaba el señor Samuel Reyes, que creo que es el ministro de Defensa, estaba el colega Galdames, y esto lo denunciamos al pie de la letra. Inclusive hicimos una reseña histórica cuando existía el famoso plátano patuca huanquí, Río Coco, y ya esos problemas empezaron. No pueden alegar ignorancia las administraciones anteriores que no se daban cuenta. China-Taiwán le donó a Honduras una imagen satelital, creo que mensual, y podemos ver en tiempo real lo que ocurría en el territorio. Yo me reuní con el compañero Galdames allá en Tela y le pedí que por favor le tomáramos en serio este problema de la deforestación, acaparamiento de tierra, allá como el 2015, 2016, pero me mandó a que le informara a su secretaria. Ahí se notaba el interés que tenía ese compañero o colega forestal que fue ministro de Recursos Naturales. Quiero que sepan que tenemos ministros jóvenes comprometidos con la protección, con la conservación. Créanme, tenemos que tomar ese rostro humano, sabemos que hay que hacerlo, pero si no hubiéramos tomado esas medidas fuertes, radicales, neutralizando esos territorios, creo que
no se hubiera bajado la deforestación, principalmente en Agalta y en la Muralla. Claro, de esto se aprovecharon todos los señores que están ocupando estos territorios de manera ilegal, de manera irregular, para creerle declarar una guerra a Honduras. He visto muchos videos, audios de muchachos jóvenes donde inclusive disparan y quieren desafiar al gobierno. Nosotros no nos vamos a dejar que nos traten de impresionar con ese tipo de situaciones. La verdad que si vamos enmarcado en ley, creo que vamos a lograr lo correcto. Inclusive yo recomiendo algo muy importante, que deberíamos empezar a ver cada situación de cada área protegida. Parque Nacional Patuca sabemos que es un caos. Se hablan de más de 1.200 familias o casas en el núcleo. La situación es grave. Pero también podemos trabajar con los ganaderos en el valle, en las tierras planas que son de vocación agrícola ganadera, pero no en los territorios escarpados con pendientes arriba del 30%, que por ley son de vocación forestal. Quiero mencionar dos artículos de la ley forestal. No me recuerdo el artículo. Y es que las tierras con bosques no son tierras ociosas, está en la ley forestal. Y otro tema es que los territorios forestales no están sujetos a asentamientos humanos y hemos hecho todo lo contrario. Así que nosotros hoy, heroicamente, valientemente, estamos enfrentando el problema, buscándole una solución y conocemos todas las amenazas a las que nos estamos enfrentando. Y nuevamente yo quiero reconocer públicamente, aunque hay algunos colegas que nos satanizan, al compañero Luis Solís, al compañero Luqui Medina, que están siguiendo el mandato y la orden vertical de la presidenta para empezar a recuperar, a restaurar estos territorios. Y quiero mencionar algo muy importante, Raúl, y es que gran parte de estos territorios están siendo ocupados en territorios indígenas. El núcleo de la biosfera de Río Plátano, todos los 12 consejos territoriales misquitos, hay un Pech y un Tahuaca y un Garífuna también. Todos estos territorios también están bajo amenaza. Y quiero mencionarte algo muy importante. Cada uno de los títulos comunitarios que tienen estos consejos territoriales, estos 15 consejos, menciona se les llama las famosas salvaguardas. Toma nota, Raúl. El territorio que se les tituló de manera colectiva, no le pertenece, nadie lo puede vender, es un territorio inalienable, imprescriptible, inembargable e indivisible. Por favor, Raúl, toma nota porque esto es muy importante. Igual la Reserva Tahuaca es parte del patrimonio público forestal inalienable. No hubo gobernabilidad en el pasado, hoy queremos empezar a rectificar esto, que no es fácil, porque dejaron que el problema creciera, que esto se convirtiera casi en una metástasis ambiental. Hay muchos temas que debemos de tomar, como el tema del techo de la tenencia de tierra en zonas de amortiguamiento. Los núcleos sabemos que es innegociable. Las personas deben de salir de una manera voluntaria y en territorios conflictivos como Parque Nacional Patuca, pues tendremos que reunirnos y tomar una decisión. El otro tema es que la tierra debe cumplir con una función social. Ahí hay ganaderos que tienen 3.000, 4.000 hectáreas, no las tienen tituladas, son tierras nacionales. Y por lo tanto, ellos no pueden decir que son los dueños de esos territorios porque hay que acreditar la tenencia de la tierra. No solo decir yo llegué de foresteo, ocupé el territorio. Las tierras nacionales no son tierras libres, pertenecen al Estado y mucho más las zonas de recarga hídrica, microcuencas, núcleos de reservas, humedales. Esos son territorios que no son innegociables porque ahí empieza la vida y no podemos aniquilar la vida. Y otro tema que lo mencioné anterior, que es individualizar cada una de estas reservas, Agalta, La Muralla, El Carbón, el Parque Nacional Patuca, Río Plátano. Empecemos a ver cada uno la situación que pasa cada uno, o sea, el escenario actual, y yo recomiendo que hiciéramos un censo por lo menos de los núcleos de los territorios. Hay que hacer un saneamiento territorial. Existe una ley de saneamiento territorial para el departamento de Gracias a Dios, con su respectivo reglamento. A mí me gustaría que pudiéramos discutirlo, ver si existe la posibilidad que tuviéramos una ley de saneamiento territorial de aplicación nacional y que aplique en las reservas, en las áreas protegidas, microcuencas, humedales, para empezar a tener también un marco legal sólido.
Este es un PCM que se hizo creo que en la administración del presidente Lobo, pero creo que es una herramienta que deberíamos de revisar para empezar ya a rescatar estos territorios. No es negociable la presencia de personas en los núcleos. Yo creo que deberían los que están ocupando los núcleos voluntariamente empezar a salir, porque si no, se cumple la cero deforestación, porque creen que estamos dando una tregua y que esta tregua va a servir para que sigan deforestando. Se habló claro en este convenio, en este compromiso, que no se va a permitir que continúen deforestando. No pueden continuar deforestando. Lo que se dijo, la tregua es que no van a haber desalojos, pero no nos comprometimos que aquellos que continúan deforestando, principalmente los núcleos, microcuencas, humedales, no se les va a hacer nada. Al contrario, la ley es clara, está vigente y en el compromiso está claro. Así que la tregua es para no hacer desalojo, pero no dice que vamos a tolerar la deforestación. Gracias, compañeros. Adelante, y aquí estamos siempre al pie de la bandera, con patriotismo, por amor a nuestro país y a nuestro territorio y a nuestra gente. Y como decía el diputado Sarmiento, a nivel nacional debemos todos los que amamos el país apoyar esta iniciativa que nace de la presidenta Xiomara Castro. Es algo heroico, es algo histórico y por favor, empujemos todos en la misma dirección, apoyemos esta iniciativa de nuestra presidenta. Muchas gracias, Raúl. Sí, gracias, viceministro. ¿Cómo se entregan los documentos Explique aparte. Estaba haciendo referencia a lo que explica el compañero Jorge Salaverry, de cómo también hay autoridades de los pueblos indígenas, incluso alcaldes, que tienen procesos de requerimiento en el Ministerio Público por el otorgamiento de títulos de dominio pleno que son totalmente ilegales. Eso fue un evento, ahí está, que lo autoriza un miembro del Consejo. Ese es un título. Según el que acapara tierra, le da la legalidad. Le da la legalidad para tener esa posesión de tierra, y eso lo otorga un miembro del Consejo Territorial Tahuaca. Entonces también hay colusión de autoridades de esos pueblos indígenas, hay colusión de algunos alcaldes de la zona en estar otorgando esas tierras que le pertenecen a los pueblos indígenas, que tienen esas condiciones que dijo Jorge Salaverry. No se pueden transferir, no se pueden vender porque pertenecen a toda la población, no a una junta directiva de un consejo territorial. Ahí autoriza, oiga bien, está por encima, es supremo, está por encima de todas las leyes del país. Autoriza el descombro, es que dicen, no miro, sí, el descombro es, o la deforestación de 63 manzanas de tierra a una persona, a un tercero. No puede ser, ni a un mismo indígena se lo puede autorizar. Entonces es la ingobernanza que hay en esas áreas. Es la ingobernanza que hay. En la biosfera de Río Plátano, todos los consejos... Óigame, y hábleme claro, ¿y unos que les gusta andar amenazando o mandar a matar gente? Pues hay denuncias. La cara que puso Luqui. Se recibieron 10.000 firmas de pobladores de la biosfera de Río Plátano, los consejos territoriales de la Mosquitia, que venían impulsados por la diócesis creo que es Puerto Lempira o Trujillo, no sé referente. Nosotros lo recibimos y una de las peticiones fue frenar el acaparamiento de tierra y la deforestación en la zona de la Mosquitia, que va vinculado a la amenaza y al despojo de las propiedades que le pertenecen únicamente a los grupos indígenas de esa área. Entonces ellos mismos manifiestan que son amenazados, son amedrentados, son coaccionados para que puedan, uno, despojarse de sus territorios y otro, también no hacer la denuncia. Pues no hacer la denuncia. Ahí lo que está sucediendo en esa área es totalmente delicado, el acaparamiento ilegal de esas tierras. ¿Y las autoridades cómo se portan? Las autoridades policiales y militares. Bueno, esa acción ellos tendrían que explicar qué es lo que sucede, pero lo que sí es una realidad y no se puede esconder es que el acaparamiento de tierras y la deforestación todavía sigue en la zona. Pero están sumamente comprometidos, han estado en todas las mesas, no solamente en policías militares. Sí, no solamente en el diálogo, sino también con las actividades, bueno, Fuerzas Armadas a través del comando de
manejo de bosques y de protección de ecosistemas, la Policía Nacional, que también tiene una unidad de policía ambiental que está a disposición para estas investigaciones, y además también la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia ha creado recientemente, y fue publicado hace un par de semanas, la unidad de inteligencia ambiental para hacer los estudios sobre esos delitos y poder proceder, como lo indica la ley, en contra de los responsables. Y algo que hay que tener claro también, Raúl, y qué bonito Honduras, ¿no? Mire, es bonito. Y el pueblo hondureño, mire, para hacer una neutralización, increíble. para hacer una neutralización de un área que ha sido deforestado, ha sido acaparado ilegalmente, usted necesita una orden de un juez. Necesita también porque levanta el proceso un fiscal, y eso es, por eso se crea la Comisión Cero de Deforestación, para reducir esos tiempos de respuesta, para evitar que se siga acaparando, que se siga deforestando, y vincula a todas las instituciones, Fuerzas Armadas, Policía Militar del Orden Público, la Secretaría de Recursos Naturales, Ministerio Público, el Poder Judicial, para poder actuar de una manera inmediata, porque una de las causas de la gran deforestación, no se podía perseguir el delito ambiental en este país, era la alta tasa de impunidad, cerca del 98% de impunidad a los delitos ambientales. Hoy estamos actuando... ¿Dónde es ahí exactamente? En la biosfera, Río Plata. Mire, pero Honduras, mire por lo que daño. no conocen. Ese es Guarunta. Son los daños también. No, los daños. Y son las sabanas de pino de la Mosquita. Y hay gente que colabora y otros que hacen eso. Exacto. Cuando hablan con la gente, ¿qué le dice la gente? Es que se maneja a nivel de poblaciones y todo, la queja está, la amenaza está. Ellos lo han hecho sentir, ellos han venido a Tegucigalpa, tienen sus pronunciamientos. Y la otra parte, la que comete el ilícito, pues no se conoce. No se conoce. Ahora, lo que sí es evidente es que usted puede buscar en las redes sociales, donde se ofrecen ventas de manzana de tierra a 3.000 lempiras la manzana, con pasto y con agua, y son áreas que han sido deforestadas y se cambió el uso del suelo. Me dice Oscar Oquelí, me habló muy tarde, ya no hay tiempo, pero me dice, mi opinión es que el agua es el eje central y hay dos tipos de bosque de producción, los que deben impulsar para generar empleos y los de protección que deben proteger con la vida, o seremos un desierto. Yo tengo un cuadro pintado por Ruiz Matute, uno de los más grandes pintores de Honduras. Él pintó ese cuadro en 1972. Es un cuadro desértico. Y él dijo que así va a ser Tegucigalpa. No, y no nos ponemos pilas, nos va mal. ¿Sí o no, ministro? El gobierno de la presidenta Xiomara Castro marca un antes y un después en la gestión de los recursos naturales. Si volteamos a ver al pasado reciente, ahí están los antecesores de la Secretaría de Recursos Naturales y del Instituto de Conservación Forestal, perseguidos por el Ministerio Público por delitos en contra del ambiente. Están siendo procesados, tienen requerimiento fiscal por abuso de autoridad, por incumplimiento de deberes de los funcionarios. Ese es el antes, esa era la dictadura. Eso es lo que permitió la deforestación masiva y la pérdida de 1 millón de hectáreas de bosque en la década oscura que tuvo este país. El ahora, el presente, que mira y avanza firme hacia el futuro con la protección de los recursos naturales, con el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro, que ha sido nombrada como presidenta de la coalición de países con bosques tropicales, avanza para defender el agua, los bosques, las montañas, los ríos, que avanza para defender la vida, que avanza para heredar en un país digno para las futuras generaciones, que avanza con las decisiones fuertes de que en 2 años y medio no se ha entregado ni una sola concesión de recursos naturales. Y además, también hemos avanzado con la cancelación total y definitiva de 125 concesiones lesivas que habían otorgado en contra del Estado de Honduras, que eran lesivas en contra de las poblaciones. Se acabó la repartición del país. Vamos a avanzar hacia la cero deforestación y además vamos a seguir avanzando con las decisiones para el desarrollo sostenible, para que crean en las condiciones para la producción sostenible, para poder tener un país para todos. No más acaparamiento de tierra, no más deforestación, no más destrucción del ambiente, no más concesiones lesivas. Se acabó la repartición del país. El gobernador de Francisco Morazán me escribe, estoy hablando del abogado Carlos Eduardo Reina,
Dice Carlos Eduardo, buen programa, felicito a Luis y Luqui por su excelente trabajo en defensa de nuestros bosques. Sigan adelante, dice Gracias, Carlos Eduardo Reina. Saludo al colega Colí y al gobernador. Durante estos 3 meses, ¿habrá presencia militar en esos sectores? Hay monitoreo y hay presencia, quedaron activos los operativos. O sea, todo lo que atente y todo lo que es delito ambiental se va a seguir manejando como se ha estado manejando desde el mandato de la Comisión Cero de Deforestación. Eso no cambia en nada. Algunos de la sociedad civil han dicho que el gobierno estaría perdiendo su autoridad al dar su brazo a torcer en este acuerdo. ¿Qué piensa de eso? ¿Cómo va a ser brazo a torcer el hecho de frenar la deforestación, comenzar a restaurar áreas y combatir el narcotráfico y las narcoactividades que son las responsables del acaparamiento de tierra? ¿Bajo qué lógica? Eso se convierte en debilitamiento del Estado. Hay que tener realmente un sesgo político absurdo para incluso pretender dejar eso como algo sobre discusión en la mesa. No tiene ningún sentido. Tiene ningún sentido. Es de beneficio común estas áreas protegidas que son patrimonio del pueblo hondureño. El hecho de que se frene la deforestación y se comiencen a restaurar las áreas es de beneficio. El Estado ha sido el más ganancioso precisamente porque lo que se está cuidando es el recurso que nos pertenece a todos y a todas. Solo le leo esto que me llama la atención. Buenos días, Dios los bendiga a usted y su panelista. Licenciado, yo fui a reparar un tractor a Turus. ¿Dónde es Turus ustedes? Sí, Turus en Auquitia. Turus Taras. Y da pesar ver la forma que están deforestando y el río también, como unos colombianos, cómo dañan el afluente buscando oro. Otro lugar es la montaña de Corozal en La Ceiba. La deforestación es inmisericordia. Corozal se va a quedar sin agua si sigue así. Edgardo García le escribe. Saludos, Edgardo. Todos esos delitos ambientales que se están cometiendo van a ser neutralizados. Ahí no hay negociación ni nada. Y también al segmento de la sociedad civil que dijo ese comentario, le pedimos más honestidad. ¿Quién en este país, qué gobierno en este país había sentado a un grupo de ganaderos y hacerlos ver en conciencia el daño que han estado ocasionando y poder reconstruir esa gobernanza y al mismo tiempo lograr detener la cero deforestación? Ahorita están en acuerdo, pero hay monitoreo y como ellos mismos dicen, la palabra se cumple. Entonces vamos a esperar que cumplan la palabra final. El sesgo, las opiniones de ataque y todo siempre lo van a hacer, pero muchos de los miembros que están emitiendo los comentarios fueron funcionarios públicos y no tuvieron el valor ni siquiera de visitar la biosfera del río Plata, peor para emitir acciones y hacer acciones. Entonces, es una hipocresía ambiental y aquí todos sabemos cuál es la realidad que ha pasado en el país, la gran deuda ambiental que hemos heredado y las acciones que estamos haciendo para imponer y generar gobernanza. Nos vamos, me dice Guillermo Cerrito, si existiera un ranking de los municipios de mayor a menor responsabilidad ambiental, los de Olancho saldrían en los últimos lugares. Pero también avanza la responsabilidad gubernamental en esos sitios. Y yo quiero dejar claro, el Estado no va a retroceder con las decisiones que ya ha tomado. En concreto, para frenar la minería ilegal en el río Guayape, Fuerzas Armadas y toda la Fuerza de Tarea Ambiental hizo 62 operativos en el mismo recorrido, 62 veces, con el mismo equipo, con decenas de soldados, con todo el despliegue de Fuerza Aérea, con los técnicos a cargo de las instituciones, para poder frenar ese problema que era un problema realmente tangible y que durante décadas estuvieron explotando de manera inmisericordia ese río. Ese problema se ha terminado. Igual se van a ir terminando otros problemas ambientales en otras zonas del país, en especial las zonas que han sufrido mayor daño y mayor destrucción, y mayor devastación en Olancho, gracias a Dios, y El Paraíso. El Estado va a mantener presencia permanente en esos sitios para poder asegurar la conservación de los recursos naturales. Nos vamos a proteger el bosque, bueno, pero no olvidarse de las familias, ante todo el ser humano, dice doña Loti. Ministro Luis Solís, director del Instituto Nacional de Conservación Forestal, gracias. Comentario final. Bueno, muchas gracias a toda la población. El gobierno y el Estado está decidido en defender sus áreas forestales, sus áreas protegidas. Y el plan cero de deforestación es de aplicación nacional. Estamos tocando el tema de Olancho, no solo es Olancho, es todo el país. Y hay ya acciones y hay priorizaciones de intervención en áreas protegidas a nivel nacional para recuperar esa gobernanza que hemos perdido en los últimos 15 años en el país. Gracias. Ministro Luqui Medina. Los problemas ambientales son problemas también sociales, pero el Estado pone
a la familia, pone al humano como centro de la toma de decisiones. Las familias pobres desalojadas de las zonas nucleares protegidas estarán siendo beneficiadas con bonos y además pasarán a ser guardarrecursos para la defensa de los recursos naturales, pasarán a ser guardabosques, guardaparques para poder heredar un mejor espacio y que tomemos conciencia y que las acciones sean de manera inmediata. El Estado tiene una política de conservación absoluta e irrestricta en defensa del ambiente. Gracias al ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Luqui Medina, a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Esta mañana abordamos el tema alcance de acuerdos logrados entre el gobierno y los pobladores de zonas protegidas. Que estén bien, pues feliz viernes. Gracias y buenos días.